La última banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano pentecostal. Mi nombre es Hans Köhler, sean todos muy bienvenidos. Hola, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo en nuestro experimento que estamos haciendo nuevamente. Ya llevamos varios capítulos grabados, esperamos que se vayan a ir liberando poco a poco. Para esta sesión está conmigo Daniel Díaz. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Hans, tocó estar solo en este capítulo para contextualizar un poco a la gente que nos siga en el futuro, porque estos capítulos saldrán en diferido. Hoy se celebra el Día del Padre en casi todo el mundo. Estamos grabando este capítulo en un día domingo, del Día del Padre, 20 de junio. Digo esto porque la vez pasada hablamos del tema de las vacunas y tuvimos todo el programa hablando del tema de las vacunas, el origen, que se descartaba el origen humano. Y a la semana salió la polémica de que en Estados Unidos se estaba barajando la idea de que el virus había escapado del laboratorio de Wuhan. La administración Biden tomó esa narrativa que la habían rechazado cuando la tenía Trump y ahora parece que Biden está pujando por esa idea. Ahora no sé si el hecho de que se haya escapado del laboratorio signifique que sea de origen humano, pero bueno, quería hacer ese paréntesis porque como los programas van a ir en diferido, es importante que tengamos la fecha clara de cuando hablamos de estos temas. Hans, pasemos al tema que nos compete. Claro, por supuesto, sí. Hoy día queremos abordar un tema de el peligro de politizar la ciencia, que tiene que ver un poco también con la conversación que tuvimos la semana pasada. En relación a esto, nosotros nos hemos enfocado en un artículo científico que fue escrito por la doctora Anna Krylov de la Universidad de Southern California. Ella está dedicada a la química cuántica y la teoría computacional. Este artículo fue publicado recientemente, fue en junio de 2021, durante este mes, y lo queremos tocar porque hemos visto que hay ciertos riesgos de que la política en sí, o sea, y aquí se ven, hay varios ejemplos, que las ideologías pueden definir los avances de la ciencia. Entonces, nos hemos reunido en torno a este artículo, que se los vamos a dejar en la descripción si les interesa, para que lo puedan leer y bajar. Y esta es nuestra visión sobre lo que nosotros hemos entendido y leído de este artículo. Daniel. Sí, es interesante. Bueno, el artículo, no sé si lo nombraste, fue publicado en The Journal of Physical Chemistry Letters hace bastante poco. Y tiene ideas interesantes. Yo pienso que vale la pena. Este es un artículo de opinión y tiene ideas bastante interesantes que sería bueno rescatar. No siempre tenemos acceso a este tipo de información o no se discuten entre el ciudadano a pie, como les gusta llamar a los políticos. Pero por eso les queremos extraer de quizás las ideas más interesantes. ¿De dónde parte la polémica, Hans? Introdúcenos. ¿Cuál es la problemática que ella intenta abordar? Claro, como ya lo habíamos mencionado, si no me equivoco, no, lo habíamos esbozado, mejor dicho, es el tema de la ideología en las ciencias específicamente. Cuando nosotros hablamos de ciencia siempre pensamos en la libertad para poder generar información nueva y contribuir, ¿cierto?, al pool ya de información que se tiene, científica me refiero, se tiene disponible. Y en ese aspecto, Daniel también, bueno, es un experto en la materia, en lo que es contribuir, ya que tiene un doctorado. Así que yo creo que también él nos puede complementar un poco esta visión, ¿cierto, Daniel? O sea, yo creo que la pregunta el tema que ella trata de analizar, me suena a mí el paper casi una respuesta a otra publicación que también se publicó este año. La otra publicación, acá tengo el nombre por lo menos, que también la podemos dejar en la descripción para quien quiera seguir este tema. Se llama The Complicated Morality of Named Invention. Se publicó en el ACS Energy Letters. Básicamente pone la pregunta sobre qué tan bueno es ponerle a los inventos, a las ecuaciones, nombre, bueno, en este caso los apellidos de los inventores. No sé, en tu campo, ¿qué ecuación te viene a la mente, Hans, que tenga el apellido de un inventor? Típica, la constante de Planck. Entonces, el cuestionamiento es qué tan bueno será esto de darle nombre. Los autores del artículo anterior, al que Anna Krylov critica de cierta manera, ellos parten diciendo que, claro, hay aspectos positivos de que ecuaciones e inventos tengan los apellidos de los inventores porque nos recuerdan que la ciencia la hacen personas y que estamos
descansando sobre los hombros de gigantes del pasado que contribuyeron a la ciencia. Pero también ponen el tema en cuestión, qué tan moralmente aptos sean estos autores para que nosotros sigamos manteniendo, o sea, estos inventores, para que nosotros sigamos manteniendo el apellido de ellos en nuestras ecuaciones o en los inventos que conocemos. Qué tan sano sea para la sociedad hoy en día, con una moralidad determinada, tener a personas que, no sé, de repente tuvieron una vida moralmente cuestionable en el ámbito sexual, en el ámbito político, si colaboraron con regímenes totalitarios. Entonces ahí es cuando entra el cuestionamiento. ¿Debemos nosotros mantener esta práctica? Habrá que renombrar estas ecuaciones puntuales, pues evaluando a estos científicos con la moralidad del siglo XXI. Como que eso es lo que ella, partiendo desde ahí, empieza a analizar el tema de qué pasa cuando la ciencia se politiza. Esto no es un fenómeno nuevo. En el paper ella habla de su experiencia. Ella nació, creció y estudió en la Unión Soviética. O sea, no es cualquiera que habla de la pura teoría, sino que ella nació y vivió y creció en un régimen totalitario. Entonces, politización de la ciencia va muy de la mano con totalitarismo. Cuando no hay democracia, la ciencia corre mucho riesgo de pasar a estar al servicio del dictador o pasar automáticamente a ser enemiga de él. Por ahí empieza ella a analizar esta situación y por ahí empieza a desarrollar el paper. Bueno, lo invito nuevamente a leer porque hay frases que están para el bronce. También, sí, complementando lo que estabas diciendo tú, Daniel, cuando uno empieza a leer, ella inicialmente cuenta su experiencia, cómo era, cómo se vivía, cómo se vivió esa parte de la historia. Y en algún momento también ella nombra y literalmente dice, mientras nosotros digamos, nuestra ciencia estaba siendo estancada producto de esta ideología, en Occidente veíamos que ya se había avanzado mucho más en todos los aspectos, incluso calidad de vida para los ciudadanos. Entonces empezamos a ver ciertas posturas, digamos, donde vemos que cuando se trata de introducir este tipo de ideología que coartan la libertad, en este caso de la ciencia, vemos que también se paraliza el avance o se va frenando el avance poco a poco, porque de alguna forma está contaminado con ciertos prejuicios que no permiten, digamos, desarrollar libremente la actividad, en este caso, la ciencia. Bueno, la verdad que tiene varias frases interesantes. Una de las que yo me recuerdo del paper es que los científicos no son santos. Y ahí uno empieza a ver, claro, si uno empieza a investigar sobre la vida de algunos de ellos, se va a dar cuenta que algunos eran bien libertinos, otros, de acuerdo al tema como nosotros entendemos la moral, pueden ser bastante cuestionables. Sin embargo, en el área donde ellos se desarrollaban, tenían grandes ideas y grandes aportes. Ahora, aquí es donde se empieza a generar, de acuerdo a mi visión, es que se empieza a ver como esta especie de supremacía, por decirlo de alguna forma, moral, y empezamos ya a dictar, producto de que yo no soy como esa persona, qué es lo correcto y qué es lo que es incorrecto. Y aquí es donde entramos en un terreno no muy estable sobre también el aspecto de qué es la verdad, o sea, desde qué perspectiva yo estoy valorando el trabajo de la otra persona, si es que desestimo ese trabajo, que puede ser una contribución, porque a mí no me parece como la otra persona vive. Y aquí es donde se plantea esta idea, con varios ejemplos muy bien dados, con frases muy interesantes para analizar, pero desde mi perspectiva, para poder abordarlo, es que el tema de las ideologías pueden, sobre todo en la ciencia, volviendo ahora al paper, puede impactar negativamente el avance de esta. Entonces, básicamente, y mi visión final, cuando yo terminé de leer el artículo y analizarlo, me quedaron dos cosas. La primera es dos notas. La nota negativa, que significaría que la ideología seguirá invadiendo todo ámbito, de acuerdo a lo que presenta Krylov, es como que esto siempre ha estado y podemos seguir viviendo lo mismo, básicamente, que la ideología llega a la ciencia y nos frene el avance como raza humana. O lo otro, una nota positiva, es que vamos a aprender y vamos a tomar una lección de la historia y vamos a poder cambiar esto. Es decir, vamos a poder propiciar la libertad en esta actividad. Daniel. Antes que avancemos un poco, quiero seguir saboreando un poco el paper. Me gusta cuando esa frase que dijiste tú, que los científicos no son santos, ella la da en un contexto determinado, hablando de Fritz Haber o Haber, no sé cómo se pronuncia, pero dice que
los científicos nacieron en un tiempo y en un contexto político determinado que no escogieron. Así que son, por decirlo de alguna manera con un cliché, son hijos de su tiempo. Entonces, en el caso de Hibbert es bien paradigmático, en el sentido que él es el padre de la guerra química, del desarrollo de armas, no sé, gas mostaza o cosas por el estilo. No sé si él estuvo involucrado en ideas como esa, pero sí desarrolló la idea de utilizar la química para la guerra, en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Porque era un nacionalista alemán y quería que su país ganara la guerra. Pero también Hibbert está involucrado en el proceso de fijación del nitrógeno. El proceso de fijación del nitrógeno ha sido un descubrimiento que ha terminado por alimentar el planeta, por la importancia que tiene. No sé si en el desarrollo de nutrientes para el suelo, abono, creo. Ahí se me sale un poco de mi área de conocimiento. Pero son científicos con luces y sombras. Y el mismo Hibbert le tocó escapar de Alemania en la Segunda Guerra Mundial porque era de origen judío, casi lo matan, y a una parte importante de su familia la mataron. Entonces son personas que evaluarlos con la moralidad del siglo XXI en países prósperos, con democracia estable, hasta ahora, desde el computador, leyendo un par de panfletos, igual es como un poco irresponsable, creo yo. Un poco lo que pasó hace un año, un poco más, con el movimiento Black Lives Matter, que empezaron o productos de ese movimiento, se empezaron a botar estatuas. Acá en Inglaterra vandalizaron la estatua de Winston Churchill. Lo trataron de fascista. Hay que conocer muy poco de historia para llegar a ese tipo de disparates, pero creo que pasa mucho a la hora de evaluar científicos con los ojos y la moralidad de nuestro tiempo y sin entender o sin darse el trabajo de entender en el contexto en el que vivieron. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio, encuentra que las cosas no son tan maniqueas, no son tan blanco y negro, creo yo. Bueno, quería rescatar esa idea y el ejemplo puntual de Fritz Heber. Sí, mira, mi aporte también va sobre el tema de que dentro de la ciencia se pueden tener puntos disidentes. Y eso es algo que es válido y hace crecer o hace avanzar a la ciencia. Pero el punto que de repente queda borroso es con qué espíritu o qué cosa hay detrás para poder generar una discusión. Las ciencias son presentadas siempre en todos lados con una especie de espíritu de buscar un fundamento verdadero, de ir a la raíz del asunto, poder descubrirla, entenderla, estudiarla, generar modelos sobre esto, cómo poder utilizarla en otros ámbitos también. Pero cuando entra la ideología, que es una de las cosas que reclama en este caso esta opinión, se pierde eso, se pierde esa esencia. Y a eso es lo que me gustaría enfocarme en esta parte del comentario, que cómo al perderse ese espíritu honorable de buscar la verdad, se pierde de foco y se llena de prejuicios una actividad que se basa justamente en buscar lo cierto. Y aquí es donde, creo yo, es donde se generan estos desbalances entre el avance y el freno. Y creo que Krylov piensa lo mismo que yo, básicamente, y por eso escribe esto. Claro, ella critica abiertamente el tema de la cancelación o de la censura. Esta cuestión no tiene nada de novedoso. Como les decía al principio, cancelación y censura ha existido siempre en los regímenes totalitarios y la ciencia ha sido víctima de ello. Hay una frase que también se dice en el paper, dice, la censura y la cancelación no nos van a hacer más inteligentes, no nos van a conducir a realizar una mejor ciencia y no van a ayudar a la siguiente generación de científicos a tomar mejores decisiones. O sea, si al enfrentarte con esta realidad, que los científicos tienen luces y sombras, que no son santos, si la decisión es simplemente cancelarlo, es no hacer el esfuerzo de entender el proceso histórico en el que vivieron, y finalmente la cancelación y censura como método no te aportan nada. Y hace una comparación en cómo avanzó la ciencia en el occidente democrático versus cómo avanzó la ciencia de la Unión Soviética. Dice que con todo y el espionaje no pudieron estar a la altura del desarrollo, y por eso la Guerra Fría terminó como terminó. Entonces,
claro, ¿por qué volver a fórmulas viejas? ¿Por qué repetir errores del pasado cuando tenemos la historia como testigo y como maestra también para no repetir esos errores? Entonces, creo que esas ideas son dignas de repetir y de comunicar por este podcast para que la gente las considere. O sea, la censura y la cancelación no es para nada novedosa. La censura y cancelación no nos ha llevado a tener mejor sociedad y aplicar la ciencia no nos va a llevar a ser mejor ciencia. Sí, justamente, y yo creo que, bueno, todos estamos de acuerdo también con esa postura. Ahora, tú hablaste de lo que más o menos yo había denominado antes mi nota positiva, de que vamos a aprender la lección de la historia y no vamos a evitar, ¿cierto? Nos vamos a evitar este tipo de situaciones complejas. Yo aquí quiero representar, para ir un poquito más fino ya al análisis que igual queremos llegar, es hablar sobre la esfera de la ciencia. Que esta esfera científica, por decirlo de alguna forma, que en algunas culturas puede ser incluso una élite de científicos, está también introducida en otra esfera, en una esfera social que vendría siendo como una especie de universo de persona o una nación. Y yo ya lo había dicho esto anteriormente, que dentro de esa esfera científica, a los que somos formados desde la universidad, incluso antes, siempre nos enseñan que hay que ir tras la verdad, ¿cierto? Tras los eventos ciertos y verificarlos. Pero cuando llegan ciertas presiones sociales que dicen, no, es que esto debería ser así porque me parece correcto o porque yo lo siento que debería ser correcto, y a esto se le suma una especie como de autoridad moral superior que es capaz de decir cómo debiese ser las cosas, ahí ya entramos en un terreno muy, muy complejo. Y quiero decir esto para aclararlo un poco más y hacer este énfasis, es que esta esfera de la ciencia, aunque sea una especie de élite, igual está introducida en este otro universo, que es mucho más grande, donde predominan las ideas políticas, donde hay ideología sin duda dando vueltas, donde prevalecen ciertos principios por encima de otros. Y volviendo al tema de los tiempos que decía Daniel, hoy en día estamos en tiempos donde aparentemente hay una sensibilidad tan grande frente a la presión social que si una persona publica algo, por ejemplo, en un medio, incluso en un tema, en una revista científica, digamos, con cierto filtro y con editores, puede ser incluso cancelada también porque no utilizó el vocabulario correspondiente, porque tuvo una expresión que no correspondía en su momento, porque le sacan un tweet de hace mucho tiempo atrás que como que echa abajo toda la contribución científica que ha hecho. Entonces, esta esfera científica no está exenta de la cancelación y no está exenta tampoco de ser atacada. Eso también es importante considerarlo. Daniel. Me recuerda ahora de algo que pasó el año pasado, un paper que salió en una revista de química orgánica. El paper también era un paper de opinión, como este que estamos citando ahora y estamos leyendo ahora, pero era en un contexto muy diferente. Se celebraba el cumpleaños de un científico importante en el ámbito de la síntesis orgánica, y también se celebraba la publicación de este mismo científico, de un paper que había publicado, no sé, 20, 30 años atrás, donde él hablaba de cómo se desarrolló el campo de la... O sea, él hacía una proyección a cómo se iba a desarrollar el área de la síntesis orgánica, cuáles eran los fuertes, cuáles eran las debilidades, y su proyección fue bastante acertada. Entonces, este autor, creo que discípulo de él, quiso hacer un paper similar. Y a la vez también celebrar el cumpleaños del autor primero y también de ese paper que tomó como referencia, y dentro de las proyecciones que él hace para el área de la química orgánica, de la síntesis orgánica, él habla de ciertas debilidades y de ciertas fortalezas, y dentro de las debilidades él menciona el tema de o sea, hay dos cosas que generó ruido. La primera, él hablaba de que la relación discípulo-mentor el mentor tenía que tener como autoridad absoluta sobre el discípulo y tenía que el discípulo seguir al pie de la letra las indicaciones del mentor. Esa relación no horizontal hoy en día obviamente choca. Quizás no sería ruido en países orientales como en China, en la India o en Corea, que tienen esa reverencia por el elder, por la persona que está más por sobre uno, pero en Occidente obviamente eso choca. Pero donde metió la pata, por decirlo de alguna manera, se atrevió a criticar las políticas de paridad, estas políticas
que se fuerce la paridad de género o lo que sea. Y la nombró como algo negativo, que haciendo eso, forzando la cuota de, no sé, tener X cantidad de hombres, X cantidad de mujeres, él decía que iba a afectar negativamente al desarrollo del área de la síntesis orgánica. Se atrevió a decir eso. El paper había sido aceptado, estaba ni siquiera en la versión final, en la revista Angewandte Chemie. Angewandte Chemie es una revista de química de índice de impacto 14 o algo así, pero es buena, es bastante buena en el área. Es como a lo más que podemos aspirar junto con JACS, el Journal of American Chemical Society. Y el paper lo votaron en 2 horas por Twitter. El paper aparece, alguien dijo, oh, mira lo que se publicó, cómo se atrevieron a publicar esto. Y la masa social, como dice Hans, en 2 horas lo votó. La revista luego salió a pedir disculpas, luego la universidad donde trabajaba este profesor salió a pedir disculpas, luego los editores internacionales de Angewandte Chemie también hicieron una carta, dentro de los cuales hay premios Nobel, hicieron una carta reclamando, haciendo presión, decían, algunos no sé si se desvincularon de la revista, pero fue un terremoto tremendo que partió por Twitter, creo, pero donde más me dio bulla fue en Twitter. Entonces, claramente hay uno ve ejemplos, aunque este era un paper que se dedicaba a una opinión puntual, el poder de las masas sobre la ciencia, y no solamente pedían la cabeza del autor, sino también pedían la cabeza de los que permitieron que ese paper pasara, de los revisores, de los reviewers. ¿Cómo se atrevieron siquiera a considerar que este paper era publicable? Entonces ahí te das cuenta tú que el nivel de censorship, de, ¿cómo se llama? Censura, de cancelaciones, está bastante vivo y llega a dar un poco de temor. Las hogueras están ahí esperando al hereje que se atreva a ir contra lo políticamente correcto, la justicia social también, que era el supremo bien que la sociedad de hoy en día busca, que una de las cosas que menciona la autora Anna Krylov. O sea, el que se atreva a ir contra ese supremo bien, que en este caso es la justicia social con mayúscula, está condenado a la hoguera. Y están condenados a la cancelación y a la muerte social. Sí, a mí me llama mucho la atención todos estos fenómenos, son bien interesantes. Y uno le puede parecer que en el ámbito de las ciencias donde se busca la discusión para llegar a consenso. Y se generan estas situaciones donde la presión social, la presión del que no entiende incluso por qué de la tema de la síntesis orgánica, ejerce sobre los grupos, podríamos decir, estas esferas más pequeñas, y de alguna forma las absorbe y las arrastra, estas, digamos, discusiones que son muy viscerales. Claro, la respuesta, bueno, tomando todavía ese ejemplo, las respuestas en general fueron, como dices tú, muy viscerales, la mayoría. Yo lo reclamé incluso en el lugar donde estoy trabajando ahora. Y de hecho tuvimos un group meeting, una reunión de grupo solamente para hablar de ese paper. Y ahí yo le reclamé un poco lo visceral que había sido la reacción de todo el mundo. O sea que a eso yo le decía, los científicos representan una elite dentro de la sociedad. Y si dentro de la elite que representan los científicos no está la voluntad de dialogar, ¿qué podemos esperar para el resto de la sociedad? Vuelvo al concepto casi político. ¿Qué podemos esperar del ciudadano de a pie si una de las élites intelectuales de la sociedad, que son los científicos, no son capaces de tener diálogos racionales? De hecho, de todas las personas que reclamaron, todas estas científicos de primer nivel, como te decía, dentro de la carta de repudio que hicieron los autores, o sea, los reviewers internacionales, habían premios Nobel involucrados. De todas las respuestas que pude ver yo por redes durante ese tiempo, creo que solamente uno se dedicó a responder de forma más racional, porque rechazaba el paper, porque encontraba que era mentira y decía, mira, estas son las estadísticas que tengo, que demuestran que la diversidad, aunque sea forzada, es positiva. No sé, uno espera ese tipo de debate, un debate de ideas, algo más racional, pero te encuentras con una turba con antorcha y con un rastrillo, buscando a la bruja o al hereje. Y eso es bastante sorprendente y un poco chocante. Sí, de repente entramos sobre todo en esta esfera, por decirlo de alguna forma, esfera pública, están estas sensibilidades del mundo que yo quiero. Y también hay algunos líderes, para bien o para mal, que toman estas banderas y las ponen sobre la mesa. No es malo discutir, pero como decías tú, Daniel, discutir con argumentos, ojalá con cifras. Y aquí Krylov lo menciona también, y tú también lo hacías alusión a eso, sobre el tema de la justicia social. Acá en Sudamérica escuchamos mucho ese tema de justicia social en un país vecino nuestro, que es Argentina, donde se habla mucho de la justicia social, pero hemos visto que
a medida que ha pasado el tiempo, y ahora voy a entrar en un plano un poco más político-económico, hemos visto que en nombre de la justicia social, la sociedad argentina se ha empobrecido. Y ese mismo discurso también ha penetrado en varias esferas. Está en la esfera pública hoy en día en Chile, donde aparentemente ya nos estábamos despegando de un país tercermundista, sin duda seguimos siéndolo, o de ingresos bajos, también podríamos llamarlo de alguna manera, del low incomes, etcétera. Pero cuando llega este discurso es como atrapante, es el mundo que queremos formar y no es solamente eso, sino que aquí se toma todo aspecto como una arena de combate y no un plano de discutir ideas, como tú decías, Daniel. Y esto también impacta en el mundo científico, como con el ejemplo que tú y yo nos acabas de dar. Aquí entramos también en otro tema, porque en la esfera social están las llamadas redes sociales y esto empuja muchas cosas o empuja muchas ideas, aunque sea una minoría. Hace tanto eco el tema de las redes sociales, hace tanto eco que puede incluso ser gallitos a lo que es el sentido común. En el mundo de las ciencias duras, al parecer, la situación ideologizada se está viendo incluso en la interpretación de lo que se ve, que eso es parte también de la ciencia. O sea, tú puedes ver un hecho y tú lo interpretas de acuerdo a los datos que tú vas obteniendo. Ahora, si tú vas a lo mismo a las ciencias sociales, por ejemplo, y tú ves un comportamiento social, ves no sé, algún tipo de indicador, tú le entregas una interpretación o lo puedes desestimar o estimar esos datos. Y aquí es donde empezamos a ver que las ideologías pueden abarcar y llegar a ciertos puntos. Que a mí no me gusta llamarlo, pero como a esta élite intelectual, yo la verdad no lo veo así, porque si se generan este tipo de situaciones complejas, de discusiones viscerales, ya dejamos de ser de alguna forma élite y nos convertimos ya en parte, digamos, del contexto social que nos gobierna, básicamente, y no podemos avanzar. Pero a eso quiero llegar yo, que hoy día se puede tomar un dato, se puede tomar incluso un grupo de datos y se le puede dar una interpretación cualquiera que sea, y ir de ahí imponiendo ciertos rasgos que no es lo que verdaderamente está ocurriendo, a pesar de que tenemos los datos para poder certificarlo. Y eso es peligroso. De hecho, Krylov termina el paper un poco dando esta idea, y podríamos pasar a hablar sobre lo que llama los principios mertonianos. Dice, normalizar la intrusión ideológica en la ciencia y abandonar los principios mertonianos nos va a generar un costo muy alto que no podemos permitirlo. Así es como termina el paper. Y podríamos comentar un poco esa idea de los principios mertonianos, que no conocía yo o no estaba familiarizado con este término hasta que revisé este paper. Voy a leer cómo lo define rápidamente y después lo podemos comentar un poquito. La definición así muy, muy rápida, muy de Wikipedia, que dice que los principios mertonianos es una norma de la ciencia que está resumida en un acrónimo, y los puntos principales que tiene es que, el primero es comunismo. Comunismo no es la ideología política, y dice que los descubrimientos de los científicos tienen a common ownership, que es como que nos pertenecen a todos, de alguna manera, y de esta manera también el científico cede su propiedad intelectual a cambio de reconocimiento, una cosa así. El segundo principio que ella utiliza, o sea, o que el segundo principio de los principios mertonianos sería universalismo. De acuerdo a esta idea, cualquier claim of truth, que sería cualquier aseveración de verdad, debe ser evaluado en términos universales o criterios impersonales, y no en base a la raza, a la clase, al género, a la religión o a la nacionalidad del que los pronuncia, del que los presenta. Creo yo que a eso es lo que se refiere. O la forma como deben ser evaluados, de forma abiertamente objetiva. El otro desinterés, de acuerdo a esto, como que en términos muy simples, creo que es como que el científico no tiene que tener intereses creados en el trabajo que está haciendo, para hacerlo un poco más palpable. Por ejemplo, cuando en la década de los 80, 90, no sé cuánto se dio esta idea de tratar de encontrar el gen gay, tratar de darle una justificación genética al comportamiento homosexual. Hay por lo menos un caso conocido de alguien que publicó y habló a favor de la existencia de un gen gay y que tenía intereses creados. Creo que él mismo vivía esta orientación sexual. Ese podría ser un ejemplo, y podemos traer muchos otros.
donde el científico no tiene que tener una motivación personal para llegar a una verdad puntual. Idealmente debería ser así. Y un último principio que yo creo que involucra a la comunidad científica y es fundamental también, dice el escepticismo organizado. Dicen, todas las ideas deben ser testeadas y estar sujetas a un riguroso y estructurado escrutinio de la comunidad. Y ahí es cuando empezamos en el último, el escepticismo estructural organizado. El escepticismo organizado es donde debiesen primar los datos, debiesen primar la estadística o los datos objetivos que tengamos a mano para defender una posición. Creo que es ahí donde estamos, o donde se cojea mucho hoy en día, cuando se tratan temas sensibles. Aplicamos la vieja y confiable técnica de ofendernos y se terminó la discusión. Tú me ofendes, tú me odias y tú me quieres hacer daño, por eso estás diciendo eso y ya con eso se termina la discusión, pues no hay nada más que argumentar. Sí, mira, yo en ese aspecto, tomando el punto que tú mencionabas al finalizar, sobre el tema de la ofensa, yo he estado leyendo bastante sobre ese tema desde el punto de vista, digamos, artículos científicos ligados a eso, y a lo que es vuelvo a hacer énfasis, discúlpenme si me voy por ese lado, pero estaba leyendo sobre las redes sociales y las ofensas y de repente aparecen incluso conceptos como microofensas, tanto en las redes sociales como también en artículos científicos ligados a estas conductas. Y uno empieza como a ver este universo que existe de microofensas y microofendidos y uno se empieza a dar cuenta de que realmente para unas personas es irrelevante un comentario, pero para otros puede ser algo que genere una gran batahola, sobre todo tomando, y vuelvo a lo mismo, al tema de las redes sociales. De repente, una mirada, un comentario, una frase, genera un tremendo despliegue de gente que ataca a otra solamente porque o utilizó mal la palabra y eso generó algún tipo de microofensa. Ahora, en el plano de las ciencias, volviendo a lo que estaba comentando Daniel, el tema del escepticismo organizado, bueno, también todos estos principios, digámoslo de alguna forma, tienen que conjugarse en algún grado para poder generar, de acuerdo a lo que se estima, a lo que estima esta tesis, una ciencia, digamos, sana. Pero sabemos que es muy difícil porque vemos en la práctica que no se cumplen todos estos principios. Ahora, si nosotros luchamos por esto, sí podríamos tener grandes avances, creo yo, pero viendo el escenario social en el cual hoy día nos manejamos, es muy difícil poder aplicarlo hoy y incluso en una esfera, ya habíamos conversado, una esfera un poco más aislada que vendrían siendo las ciencias, también ha sido absorbida por estos fenómenos sociales de ofensa. Hay algo que yo de todas maneras quisiera destacar, que independiente de nuestra interpretación, la interpretación que le demos a los datos, o los datos mismos, los datos duros en sí que podamos ver, los datos, la ciencia en sí busca un terreno en común, o así debería ser, que es un hecho fundamental verdadero. Y ese hecho fundamental verdadero es independiente de la interpretación que cada quien le pueda dar. Es algo que es inherente y que es real. Y a pesar, vuelvo a decir, y quiero hacer énfasis en esto, de la interpretación que uno le pueda dar a este hecho, es que este permanece y prevalece y se convierte para algunos en una realidad que puede llegar a ser brutal. ¿Qué pasa con las siguientes construcciones que podemos sacar a partir de este hecho verdadero que no lo podemos entender bien? Bueno, son hechos falsos o son hechos incorrectos. Y creo que me gustaría sentar ya en relación a lo que he dicho anteriormente sobre un pensamiento cristiano que desde el punto de vista cristiano hay una verdad que es única, que es Jesucristo. Independiente de la interpretación que nosotros podamos darle a todas las cosas que pasan en el mundo, para nosotros los cristianos Cristo es la verdad. Y nos agrada esa verdad. Y la verdad no tiene segundas interpretaciones ni segundas construcciones. Eso tiene que estar presente en nosotros, los que nos adherimos a la fe cristiana. Muchas veces también dentro de la temática de la persona de Cristo interpretamos o somos contaminados, por decirlo de alguna manera, con otras tendencias que tienen que ver con este tema, por ejemplo, de la justicia social. Yo me recuerdo hace unos años atrás, escuché y con argumentos, no solamente, yo creo que todas las personas que están escuchando este podcast también han escuchado
ideas parecidas de que Jesús era un luchador social y que tenía ideas para que las personas pudieran vivir bien en su tiempo, y esas ideas se pueden replicar hoy en día. Sin embargo, a pesar de lo atractivo que puede llegar a ser esa presentación, para los que hemos sido convertidos al cristianismo, cuando nos damos cuenta, en realidad Cristo no es un luchador social, sino que es un salvador personal. Y nos salva de nuestra condición de pecado. Nos ayuda en el día a día a través del Espíritu Santo a permanecer en esa verdad, a amar la verdad, a respetar la verdad, con nuestras falencias. Hacíamos alusión al inicio del programa, los científicos no son santos, los cristianos tampoco. Somos llamados santos y somos santificados a través de Jesucristo, pero a veces nuestras conductas no representan esta verdad que nosotros amamos. Y ahí es donde viene nuestro arrepentimiento, nuestra búsqueda de este Señor, nuestra búsqueda de estas gratas nuevas que se reflejan en un alma agradecida. Y me gustaría enfocarlo, y disculpen tal vez lo abrupto con lo cual llegamos nosotros a este tema, pero creo que es lo más importante de este programa. Nosotros hoy en día vivimos en una esfera social donde se escuchan muchas cosas. Tenemos redes sociales que apuntan y atacan para cualquier lado. Aún así, con todo lo que nosotros vemos, hay un grupo de personas que se deleitan en buscar la oración, que se deleitan en buscar a Jesucristo, y lo encuentran, y lo hallan, y son salvados, y son bendecidos, independiente de todo el bullicio que pueda generar una población que no desea a Jesús, que no ame a Jesucristo, que no ame a Dios, que no lo venere. Aún así, hay un grupo de personas que han sido seleccionadas para alabar a Dios y a bendecir su nombre. Yo, por la misericordia de Dios, me encuentro dentro de ese grupo y veo cómo el mundo toma estas situaciones, las mueve para un lado o para el otro, genera ideologías con estas tendencias, con todo lo que vemos, pero aún así no pueden remover la importancia, la relevancia que tiene Cristo en la humanidad. Esa vendría siendo mi visión, y me gustaría también que Daniel pudiera compartir la suya en referente a esto mismo. Claro, o sea, para nosotros es casi imposible no eludir si estamos hablando de la idea de que existe una verdad. Todo lo que comentamos de cómo debe moverse la comunidad en cuanto al avance científico, creo que yo tiene la idea detrás que hay una verdad subyacente, una verdad fundamental a la que se busca llegar. En ese sentido, este podcast es de Pentecostales, así que cuando hablamos de verdad, hacer el viraje hacia Cristo es casi imposible para nosotros. O sea, no hacer el viraje hacia Cristo es casi imposible. Entonces, esa para nosotros es la verdad última. O sea, el método científico ha aportado enormemente al desarrollo humano, pero nosotros esperamos el día en que el avance de la historia llega a un punto donde el ser humano se encuentre con esa verdad verdadera, aunque suene redundante. Llega un punto donde se topen con la brutal realidad. Y para nosotros esa brutal realidad va a ser la manifestación de Cristo en su retorno. Entonces, en ese momento se va a revelar todo el mundo en el que hemos vivido, y todas las especulaciones se van a acabar, y vamos a conocer cómo fuimos conocidos, básicamente. Claramente, para nosotros, el hecho de buscar verdad, el hecho de tratar de movernos en objetividad, no resta a la idea de que hay una verdad subyacente y que esa verdad depende de una persona, que es la persona de Cristo. O sea, podemos tener la idea que queramos, pero vivimos en el mundo de Cristo, creado por Él, sustentado por Él, y nos dirigimos irremediablemente en la historia a encontrarnos con Él. Así que, si vamos a hablar de verdad, como ya lo dije anteriormente, para nosotros Cristo es ineludible. Así que, más que nada, respaldo la reflexión de Hans con esto. También para darle un barniz, que yo les comentaba también al inicio del podcast, hay noticias o visiones positivas, visiones negativas. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos la visión completamente positiva, porque esperamos la llegada de nuestro Salvador. Estamos en eso, estamos esperando, procurando su venida. Y eso nos genera alegría,
porque vemos, digamos, las situaciones, las discusiones como esta, a todo nivel, en toda esfera. Tenemos la esfera social, tenemos las batallas campales que se viven en las redes sociales, tenemos también discusiones como esta que comentábamos en el ámbito de las ciencias, donde uno espera que se vaya el dato, se vaya esto, sea algo más, por decirlo de alguna manera, más racional, y vemos que no ocurre. En relación también a toda esta presión social, queremos también dar un barniz, un segundo barniz, a qué es lo que va a pasar. Queremos hacer una serie de programas, o sea, algunos capítulos dedicados, digamos, a todo lo que es el tema cultural LGTBI. Lo queremos hacer de una manera muy respetuosa y vamos a tomar también desde el punto de vista científico, hay papers que hablan de esto. Nosotros estamos en el proceso ya de estudio y de lectura para, como les decía, abordarlo de la forma que corresponde. No cosas al voleo, no cosas viscerales, y ir comentando sobre esos artículos científicos que están disponibles en la red, tanto en español como en inglés también, si no me equivoco. No sé, Daniel, si tú quieres hacer un pequeño zoom sobre eso. Sí, o sea, la idea nuestra, como lo hicimos hoy día, es tratar de usar un texto base. Hoy día usamos el texto de Anna Krylov para hablar de la politización en la ciencia. Y lo mismo queremos hacer con estos temas que son espinosos. Son espinosos porque son sensibles, generan reacciones viscerales de ambos extremos del espectro social, del espectro político, moral, como lo queramos llamar. Pero queremos hacerlo de la forma más respetuosa posible. Somos evangélicos pentecostales, tenemos una cosmovisión determinada, tenemos una idea de la familia determinada, tenemos una idea de cómo se debe llevar la sexualidad determinada, con forma de diseño bíblico, que respondemos a nuestra cosmovisión. En ese sentido no vamos a esconder nuestra postura, pero para tratar de hacerlo de la forma más objetiva posible, que queremos justamente revisar el trabajo de dos científicos de renombre, uno se llama Paul McHugh y el otro es Lawrence Mayer. Ellos escribieron el año 2016 un artículo, un review se podría llamar, como de 150 páginas. Fue escrito con la idea de que se divulgase, porque se publicó en una revista abierta, se publicó en diferentes idiomas, que creo que está como en 4 idiomas. Está disponible en español también, que se llama Sexuality and Gender. Bueno, está el título en español también, mejor se los digo en español. Sexualidad y género, conclusiones de la biología, de la psicología y de las ciencias sociales. Son estos dos autores que publicaron el paper del 2016. La semana que viene podemos darle más datos como el currículum de estos autores, pero ellos tratan este tema, la motivación puntual por la que le escriben este review, la expresa el autor principal, que es Lawrence Mayer. En el prefacio del trabajo hay frases bien interesantes y que de cierta manera están ligadas con lo que estamos hablando hoy en día, la ideologización de la ciencia. Les voy a leer algunas frases como introducción. Dice, bueno, aquí está hablando Lawrence Mayer cómo fue que se metió en este proyecto a petición del otro doctor Paul McHugh. Fue director de psiquiatría de Johns Hopkins Hospital, del hospital de Johns Hopkins, y él le pidió a Lawrence Mayer desarrollar este trabajo. Y la motivación principal dice así: en los meses posteriores leí en profundidad más de 500 artículos científicos sobre la materia y consulté detenidamente varios cientos más para descubrir alarmado que la comunidad LGTB padece de una tasa desproporcionada de problemas relacionados con la salud mental en comparación a la población general. Esa es como la tesis que ellos desarrollan en este paper, en este review, como de 3 capítulos. La preocupación que ellos les llevó a hacer este trabajo fue la preocupación de la salud mental de la comunidad LGBT. Lawrence Mayer también habla un poco de la atención que ha generado este paper. Cuando habla de los agradecimientos, nombra solamente a 2 personas. Muchas personas colaboraron con él, pero solamente nombra a 2, porque el resto no quiso que fuese mencionado. Durante la elaboración de este informe he consultado a numerosas personas que me han pedido que no los incluyera su nombre en mis agradecimientos. Algunos temían la respuesta enfurecida de los militantes, de los elementos más militantes de la comunidad LGBT, otros temían la respuesta colérica de miembros más vociferantes de las comunidades religiosas conservadoras, y sin embargo,
lo que más me molesta es que algunos temían las represalias de sus propias universidades por participar en cuestiones controvertidas, independiente del contenido del informe. Dice, un triste testimonio para lo que es la libertad académica. Esa frase la encuentro bien interesante. Finalmente dice, dedico mi trabajo y este informe en primer lugar a la comunidad LGBT, que padece una tasa desproporcionada de problemas relacionados con la salud mental en comparación a la población general. Él también afirma dentro de este prólogo, dice, soy un férreo defensor de la igualdad y rechazo la discriminación a la comunidad LGBT. Eso lo trata de aclarar porque si lo tratan de tachar de cualquier manera. Lo que va a tratar de hacer Lawrence Mayer en este paper, en esta serie en este paper que vamos a leer y a discutir por capítulo, es básicamente analiza una cantidad enorme de datos. El trabajo justamente en análisis de datos estadísticos los pone de manifiesto en este review. Es importante traerlo a la mesa. Es importante tener estos datos frescos y tenerlos en cuenta a la hora de discutir estos temas, especialmente considerando que estamos en el mes de junio, que no sé cómo se habrá dado en Chile, pero acá la celebración del mes del orgullo es muy fuerte, es bastante intensa. Entonces creo que por lo mismo vale la pena estudiar qué nos quiere decir este paper. Hay papers que generan muchas polémicas, este seguro la generó el 2016, deben haber varios artículos en respuesta a este paper. Podríamos ocuparnos más adelante, en el futuro, una vez que hayamos estudiado y leído este paper. Y otra de las reacciones que a veces tienen paper polémicos es que tienen como respuesta el más absoluto silencio, no hay nadie que se atreve a comentarlo. Entonces, creo que es un ejercicio interesante, por lo menos leer y ver cuál es el contenido, ver a qué conclusiones llegaron. ¿Son conclusiones correctas? ¿Quién sabe? Para eso está la ciencia, para discutirla, pero lo importante es que se discutan y que se pongan sobre la mesa. Estos son los datos que aportan estos autores. ¿Qué dice la comunidad científica? Lo peor que pudiese pasar es que la respuesta fuese ignorar esta contribución y simplemente no responder. Entonces, por eso vamos a darnos esa tarea de por lo menos leerlos, comentarlo acá con ustedes y que cada cual saque sus propias conclusiones. Justamente, y volviendo al programa de hoy con la proyección que le hemos querido dar ya en la finalización de este capítulo, es hablar sobre el tema, tú lo mencionaste, Daniel, la libertad académica. Hoy día, punto importante era resaltar eso. El hecho de dialogar, de enfrentar temas, como tú también lo mencionaste, temas espinosos, temas controversiales, y donde podemos tener opiniones divergentes. Hay un colaborador y amigo nuestro, en un momento, por un tema que tenía que ver más bien de teología, dijo algo así como, Calvino hubiese estado en este tiempo, lo primero que hubiese hecho es haber leído sobre el tema y después haber escrito algo. Me pareció un aporte bien valioso. Y yo creo que aquí entre nosotros mismos, como equipo de este proyecto, tenemos opiniones divergentes en relación a los temas LGTBI. Es bueno. Vamos a tomar como eje, como decía Daniel, estos artículos y vamos a ir desmenuzando, vamos a ir opinando, vamos a ir generando, vamos a enfrentar, digamos, la situación compleja que no muchos quieren enfrentar, y lo vamos a hacer a través de estos artículos. Creemos que no con una opinión propia per se, sino que a través de este filtro que ya se hizo con esta revisión y con datos duros. Así que vamos a estar estudiando para ustedes. Yo por mi parte sería mi pensamiento final. Les agradecemos, suscríbanse, coméntenos, nos interesa saber qué es lo que ustedes piensan de nosotros, del proyecto que estamos nosotros levantando. Por mi parte, una despedida y nos vemos en otra oportunidad. Los estaremos esperando. Saludos. Este fue un capítulo de La Última Banca. Los esperamos en el próximo programa.